Saludos a Panbol Azteca. En 1992, el mundo del fútbol vivió la creación de la Copa Rey Fahd, torneo de selecciones que reunía a las campeonas de las respectivas confederaciones afiliadas a la FIFA y Arabia Saudita para determinar cuál de ellas era la mejor. Al avance del tiempo, este torneo se llamó Copa FIFA Confederaciones y se mantuvo activo hasta 2017, última edición tras la decisión del organismo que manda en el balompié mundial de organizar el Mega Mundial de Clubes, que servirá como una previa de lujo para la Copa del Mundo. Hoy no vamos a analizar la historia de la Copa Confederaciones en su totalidad. En su lugar, recordaremos el paso de nuestros adorados ratones verdes por ella. Hoy en Panbol Azteca, el paso de México por la Copa Confederaciones. Antes de iniciar, te pido te suscribas. Si llegamos a 4000 antes de junio, habrá pambazos. Tras quedar estúpidamente fuera de la primera Copa Rey Fahd, la selección mexicana finalmente llegó al prestigioso mini torneo de selecciones de 1995 como la flamante campeona de la CONCACAF, luego de una avasalladora actuación en la Copa Oro del 93. El tricolor llegó al Reino de Arabia Saudita dirigido por Miguel Mejía Barón y contaba con nombres nuevos respecto a Estados Unidos 94 como Cuauhtémoc Blanco y Manuel Vidrio, además de ausentes de ese mundial como Nicolás Navarro, Gerardo Esquivel y Alberto Coyote. Los nuestros fueron ubicados en el grupo A con el anfitrión Arabia Saudita y el campeón de Europa Dinamarca. El Tri no tuvo problema para despachar a Arabia en el juego 1, con un doblete del Dr. Luis García Postigo. El juego ante Dinamarca definía un finalista para esta edición, y ahí aparecieron los malditos penales, ya que después de un reñido 1-1 con los daneses, México fue aplastado por su pesadilla histórica, cayendo 4-2 en los lanzamientos desde los 11 pasos. Ya en el juego por el tercer puesto, México se enfrentó a la Nigeria de JJ Okocha en otro cotejo muy disputado que acabó 1-1, y que ahora sí, los nuestros definieron en penales por 5-4. Ya bajo el sello de FIFA y con nombre y formato nuevos, la Copa Confederaciones 1997 le dio la bienvenida al glorioso tricolor, que había quedado campeón de la Copa Oro 1996 tras vencer 2-0 a Brasil en la final. Para este torneo, México quedó emparejado con el campeón del mundo, Brasil, el organizador y campeón de Asia, Arabia Saudita, y el campeón de Oceanía, Australia. La renovación para el cuadro verde fue profunda, ya que sobrevivían pocos de la lista de la Copa Rey Fahd 95, como Claudio Suárez, Cuauhtémoc Blanco, Ramón Ramírez y Luis García Postigo. En su lugar, vimos a Osvaldo Sánchez, Paco Gabriel de Anda, Óscar Pérez, el Comando Águila con Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa, Isaac Terrazas y Duilio Davino, Noé Zárate, Braulio Luna, Marcus López y el futuro goleador de Francia 98, Luis Hernández, todos dirigidos por Manolo Lapuente en su segunda etapa. La participación inició de forma negativa al caer 3-1 con Australia, que por conducto de Aloisi, Viduca y Mori sembró las primeras dudas para el Tri. El segundo partido fue un lindo paseo donde México aplastó a los árabes por 5-0 con doblete de Paco Palencia, igual número de goles para Cuauhtémoc Blanco y el complemento de Braulio Luna. México finalizó su participación cayendo 3-2 ante Brasil, que estaba plagado de grandes jugadores como Dida, Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, Romario, Denilson, Flavio Conceição y Dunga. A pesar de ese buen cotejo ante los amazónicos, los nuestros volvían a casa derrotados y decepcionados. En 1999 la FIFA trajo la Copa Confederaciones a México, que era anfitrión de su tercer torneo de selecciones mayores de la organización. El Tri, aún dirigido por Manuel Lapuente y con sensaciones positivas tras un muy decente Francia 98, se presentó con sangre nueva al torneo. Gerardo Torrado, Daniel Osorno, Rafael García, Miguel Cepeda y el novato sensación Rafael Márquez, además de la base que dio batalla en tierras francesas un año antes. En esta ocasión, México recibió el beneficio de un grupo tranquilo al ser el anfitrión, teniendo a Arabia Saudita, Egipto y Bolivia como rivales. Los dirigidos por Manuel Lapuente aplazaron a Arabia Saudita por 5-1 con 4 anotaciones de Cuauhtémoc Blanco, que estaba en un increíble estado de forma. El segundo partido vio a los nuestros dejar ir un 2-0 de ventaja para un amargo empate a 2 ante Egipto, y finalmente lograron vencer al subcampeón de América, Bolivia, con un solitario gol de Juan Francisco Palencia que le garantizó el liderato de grupo a los tricolores con 7 unidades. En semifinales, los nuestros se encontraron a Estados Unidos. El partido fue más difícil de lo que nos hubiera gustado,
Pero con el gol de oro de Cuauhtémoc Blanco, México se colocó en la final de la Copa Confederaciones, su primera final de un torneo mayor avalado por la FIFA. El 4 de agosto de 1999, ante un estadio azteca repleto, México disputó la final ante Brasil, que venía comandado por futuros campeones del mundo como Dida, Vampeta y Ronaldinho, además de experimentados como C. Roberto, Emerson y Flavio Conceição. El Tri se puso arriba 2-0 con goles de Miguel Cepeda y José Manuel Abundis, aunque Brasil supo responder por conducto de Serginho y Ronnie. Con el encuentro empatado, Miguel Cepeda hizo su doblete al 51 y al minuto 62, Cuauhtémoc Blanco firmó su segundo gran capítulo como héroe de la selección al hacer uno de los mejores goles de su carrera y poner el 4-2 en la cabaña de Dida. Aunque C. Roberto puso nerviosismo con el 4-3, el tricolor fue fuerte y aquel día ganó su único trofeo de selección mayor, la Copa Confederaciones. 2 años después de la coronación, México regresaba a la Confederaciones como monarca defensor. Ahora le tocaba ser emparejado con Corea del Sur, Australia y el campeón del mundo, Francia. Las cosas con el Ojitos Meza en el banquillo fueron a mucho menos ese año, y para la Confederaciones armó la lista más floja de México en la historia de dicha competición. Oscar Daut, Erubey Cabuto, Alberto Coyote muy cerca del retiro, Toño de Nigris, Hugo Chávez, Joaquín Beltrán, Octavio Valdés, David Oteo, Chima Ruiz y Jared Borghetti eran parte de la revolución del profe Meza para dicha competencia. En el primer partido, México cayó 0-2 ante Australia con goles de Sean Murphy y Josip Skoko. Para la segunda jornada, el Tri fue a todo o nada ante el anfitrión. Los coreanos empezaron ganando con gol de Jung Jo, mientras que México empató por conducto de Víctor Ruiz, pero el tricolor acabaría cayendo gracias al tanto de Sang Chul al minuto 89. Ya con el vuelo de regreso programado, México salió a concluir una patética defensa del título ante Francia. El Tri no puso resistencia y con doblete de Eric Carrier y goles de Sylvain Wiltord y Robert Pires, los nuestros volvían goleados y humillados al país, donde finalmente se acabó la etapa de Enrique Meza. Luego de obtener la Copa Oro 2003, México, de la mano del argentino Ricardo Lavolpe, sacó boleto para ir a la Confederaciones celebrada en Alemania. El Tri apareció con un cuadro renovado y ampliamente superior al de 2001, con gente como Ricardo Osorio, Ciña, Omar Bravo, Alberto Medina, Gonzalo Pineda, Hugo Sánchez Guerrero, Moisés Muñoz, Ramón Morales y Rafael Márquez Lugo. Los ratones verdes fueron colocados en el grupo B con la Japón de Zico, la sorprendente campeona de Europa Grecia y el campeón del mundo y América Brasil. El primer duelo fue ante los samuráis, que además de Zico en el banquillo, tenían a Shunsuke Nakamura y Junichi Inamoto como figuras. México vino de abajo y con goles de Ciña y el Kikín Fonseca remontó para ganar 2-1 en su presentación. México chocó ante Brasil para la segunda jornada. Los amazónicos, comandados por Ronaldinho, Lucio, Kaká, Robinho, Juninho Pernambucano, entre otros, lucían como un favorito muy amplio. Sin embargo, México no se achicó y con gol de Jared Borghetti sacó las 3 unidades. Todo iba genial. El país alucinaba con que este equipo traería la segunda Confederaciones y, como suele pasar, México tuvo mala suerte. Previo al juego definitivo ante Grecia, Salvador Carmona y Aarón Galindo fueron separados del plantel y excluidos de la competencia por dar positivo en el control antidoping. Sobre Galindo y Carmona se ha hablado de todo, desde un romance entre ambos hasta una trampa de Rafael Márquez por un problema que involucra a su esposa. Honestamente, todo sigue siendo un chisme de lavadero y trascendidos, hasta que no se demuestre lo contrario. El último partido terminó 0-0 con los griegos regalándole a Osvaldo Sánchez su mejor actuación como portero del tricolor. En semifinales, México se midió a la Argentina de José Pekerman. El partido fue muy intenso, fuerte, bien jugado por parte de los hombres de Lavolpe, yéndose a tiempos extras y luego a penales tras un memorable 1-1. Ya en la tanda definitiva, México volvió a caer y se tuvo que conformar con pelear el tercer puesto. Alemania y México tuvieron un gran juego por el tercer lugar, mismo que los alemanes echaron al bolsillo tras vencer a los nuestros 4-3. Con el cuarto lugar, una polémica extra cancha y buenas conclusiones en lo que al campo respecta, México regresó de una Confederaciones de locura. Tras perderse la Copa Confederaciones de 2009, México regresó a la competencia en 2013, luego de ser campeones en CONCACAF 2 años antes. El equipo del Chepo de la Torre llegó presionado luego de un inicio negativo en la eliminatoria mundialista.
México fue emparejado con el anfitrión Brasil, Italia y Japón en un grupo que se antojaba complicado dada la pésima forma futbolística de los tricolores. Para el primer partido, el Tri compitió como pudo ante Italia. Tristemente, la Azzurri logró ganarle la partida a los nuestros con goles de Andrea Pirlo y Mario Balotelli para contrarrestar el solitario tanto de Javier Hernández. En el segundo juego, Brasil le dio un baile a los mexicanos y con goles de Neymar y yo, le sacaban el boleto de regreso a los muchachos del Chepo. La decepcionante actuación hizo que el triunfo 2-1 sobre Japón fuera anecdótico y con ello, el ciclo de José Manuel de la Torre empezaba a llegar a su fin. Tras salir campeón de CONCACAF en 2015, México reapareció en la Confederaciones de Rusia 2017, la última de su tipo, pues el torneo fue descontinuado tras ella. Ahora con Juan Carlos Osorio como técnico, México no jugaba mal, pero tampoco convencía. Emparejados al grupo A con el anfitrión Rusia, el Bicho y Portugal y el campeón de Oceanía, Nueva Zelanda. En su debut ante los muchachos del comandante, México dio muestra de fortaleza, ya que Portugal se puso arriba en el marcador 2 veces gracias a Quaresma y Cedric, pero los nuestros con goles de Héctor Moreno y Chicharito sacaron el empate. Nuevamente, el Tri vino de abajo para ganar. Esta vez Nueva Zelanda con gol de Chris Wood se adelantó en el partido, pero gracias a Uribe Peralta y Raúl Jiménez, México sumó un triunfo valioso por 2-1. El juego final ante Rusia fue bastante complejo, ya que Samedov adelantó a los anfitriones al minuto 25, pero gracias a Néstor Araujo e Irving Lozano, la selección ganaba 2-1 y firmaba otra remontada. Ya en semifinales, el entonces campeón del mundo Alemania nos enseñó que hay niveles para esto, y en 8 minutos con doblete de León Goretzka resolvió el partido que acabó 4-1. México le disputó el tercer puesto a Portugal, y parecía que se lo llevaban con un autogol de Luis Neto, hasta que al minuto 90 Pepe igualó las cosas y en tiempo extra Adrián Silva le dio la medalla de bronce al Bicho y sus chavos. De forma agridulce acabó la historia de la Copa Confederaciones para México, aunque sería injusto decir que no nos fue bien en este certamen, ya que fue el que nos permitió levantar un trofeo importante. Y dime, ¿qué fue lo que más te agradó de la Copa Confederaciones y de las participaciones de México en ella? Yo personalmente voy a extrañar mucho el torneo, es un gran previo al Mundial, muchísimo más que el Mundialote de clubes que realmente no me convence del todo. Creo que para eso ya existe la Copa Intercontinental que ha mejorado su formato para bien. Antes de irme, muchísimas gracias a @carcarrillo8, al buen Carlos que me ayudó a renovar el icono del canal. Un fuerte abrazo para él y por supuesto un fuerte abrazo también y un agradecimiento al doctor Jorge que me ayuda a conseguir los saludos que ustedes ven a veces al inicio de los videos. Sin más por el momento, suscríbete, muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos en la próxima edición.